Bienvenidos a todos, estamos nuevamente aquí para revisar un mensaje especial de parte de Dios, a estudiar un texto que nos va a ayudar a corregir muchas cosas que tal vez estemos haciendo en contra de la voluntad de Dios y también a ser protegidos de aquel mal que en el mundo está existiendo en los últimos días. Si nosotros nos acercamos a ver un noticiero, vemos información a través de la prensa, vemos cuánta violencia está existiendo en el mundo, ¿no? No solamente a nuestro alrededor en el país o en esta ciudad, sino en el mundo entero. Tenemos tantos problemas, ¿no? Y ahí vemos familias destruidas, sicariatos, violencia, violaciones. Todo eso encontramos nosotros en este mundo. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Quién está detrás de todo esto? Es Satanás queriendo destruir las vidas y llevándoles a la muerte física en muchas ocasiones y de forma definitiva a aquellas personas que están apartadas de Él, de nuestro Dios, se van también a muerte eterna. Pero hoy nosotros vamos a ver cómo evitar aquella destrucción de mi vida, de la familia, y cómo evitar la muerte eterna también, a través de un pasaje bíblico. Y aquí pues vamos a seguir entonces descubriendo el corazón de Dios. Ahora vamos a ver la parte número 18 y aquí vamos a ver cómo Dios en su inmenso amor ante un problema que existió en el desierto cuando el pueblo de Israel se proyectaba a la tierra prometida, viene una mortandad a causa de las mordeduras de las serpientes y Dios envía un antídoto para que puedan preservar la vida todo este pueblo. Hoy le he puesto por título a este mensaje, el antídoto contra la serpiente. Y decíamos que en el mundo hay tanta violencia, hay tanto dolor y muerte, y habrá muerte eterna, condenación eterna a futuro, por causa de esta serpiente que está provocando mordeduras constantemente al mundo entero. Y por eso pues en esta mañana vamos a ver cuál es ese antídoto para nosotros también aplicarlo a nuestra vida y no permitir que eso suceda, que esta serpiente nos lleve a la muerte, a la destrucción. Vamos entonces a analizar este texto que sucedió con el pueblo de Israel allá en el desierto. Por eso les pido de favor que busquemos en nuestras Biblias el libro de Números, capítulo 21, versículos desde el 4 hasta el 9. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo en esta ocasión. Dice la palabra del Señor: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a analizar entonces este pasaje pidiéndole la dirección de nuestro Dios. Cierren sus ojitos en el lugar donde están y le vamos a decir: bendito soberano Padre, estamos aquí para aprender más de ti. Dejamos este tiempo en tus santas manos para que nos guíes a través de tu Espíritu y nos des esa enseñanza para nosotros también ser protegidos de aquella serpiente que anda queriendo devorar al pueblo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces de este relato bíblico vamos a ver tres enseñanzas puntuales.
¿Qué nos enseña esta historia? ¿Cómo la podemos aplicar a nuestra vida? Y en la primera parte veremos por qué, cuál fue la razón del juicio de Dios. Luego estaremos viendo también cómo procede el pueblo, qué hizo el pueblo ante el problema que se presentó. Y finalmente veremos cuál fue la respuesta de Dios. Por eso pues nos vamos a analizar el primer punto, la razón del problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué problema enfrentó el pueblo? Estaban ellos muriendo a causa de las mordeduras de estas serpientes. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en ese lugar? Ellos estaban caminando hacia la promesa. Y en ese momento que ellos se acercaban ya al límite donde iban a pasar a la tierra prometida, empiezan a nacer este problema. Después de haber transitado varios años, dicen los eruditos que aproximadamente esto se da después de 38 años que el pueblo de Israel pasó por el desierto. Y mientras caminó estos 38 años, no hay un relato de que hayan sido atacados por estas serpientes que le estaban provocando la muerte. Entonces, pues aquí, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la razón? Y esto también lo aplicaremos a nuestras vidas, ¿no? Para ver cuál es la razón por la cual esta serpiente, que lo dice pues en el libro de Apocalipsis, le da un calificativo a Satanás, ¿no? Al diablo. Apocalipsis 12, 9, creo que es la segunda parte, donde dice la antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás. Y esa serpiente es aquella que está atacando, mordiendo a la gente, destruyendo hogares, destruyendo a sus hijos, destruyendo a la misma persona, llevándole a condenación. Así como en aquellos días, pues ese pueblo de Israel experimentó dolor, angustia, experimentó muerte. Esta serpiente antigua en estos tiempos actúa de la misma manera. Y por eso pues veamos cuál fue la razón para que nosotros evitemos caer en ese problema. La razón. Veamos entonces aquí que ellos murmuraron contra Dios, y por eso yo puedo decir que en muchas ocasiones las barreras que nos presenta la vida para llegar al éxito nos provocan impaciencia, llevándoles a renegar contra Dios o con Dios. Aquí voy a citar esto porque vemos que hubo una barrera que le provocó al pueblo de Israel renegar contra Dios. ¿Cuál fue la barrera que se presentó para que ellos renegaran en esta ocasión? Esto pueden ver ustedes en el versículo 4. Estamos en Números, capítulo 21, versículo 4. Dice, después partieron del monte de Or. ¿Después de qué? De una gran victoria que ellos tienen. Hicieron un voto hacia Dios. Había muerto Aarón también un poco atrás. Después de esto dice que parten de este monte camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y aquí está el problema. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué es lo que provocó este desánimo? Y una traducción más adecuada yo lo diría, no que se desanimó, sino este pueblo se impacientó. Saben que el joven, este siervo, Moisés había enviado a pedir permiso al rey de Edom para pasar. Ellos llegaron a cierto lugar donde estaba habitado un lugar con estos edomitas, ¿no? Estas personas no le permitieron pasar al pueblo de Israel por un lugar donde les acortaba el camino. Ante esto, ¿qué hicieron ellos? Dice que empezaron a tomar otro camino y se fueron a dar la vuelta a todo ese pueblo porque no le dejaron pasar por ahí. Y esto impacientó a este pueblo.
¿Qué pasó después de esto? El pueblo empieza a renegar. Y aquí está el problema en muchas familias, hermanos. Nosotros no somos aquellas personas que tomamos con calma las situaciones adversas, los problemas. Y empezamos a renegar con todo mundo. Y el renegar, actuar con impaciencia, hace que nosotros provoquemos problemas a nuestro alrededor y terminemos hasta renegando con Dios. Esto es lo que pasó. ¿Sí me entienden entonces cuál fue la barrera? Este pueblo, y leerán un poquito antes, está el relato de que Moisés envía a pedir permiso para pasar por ese territorio y el rey de Edom no le permitió pasar por ese lugar. Ante ello tuvieron que darse una tremenda vuelta, y aquí es donde el pueblo empieza a sentir nuevamente cansancio y reniega contra Dios. El versículo 5 también podemos leerlo. ¿Qué dijo el pueblo? Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Por eso aquí también puedo decir pues que en muchas ocasiones nosotros, cuando nos impacientamos, expresamos inconformidad. Aunque estemos recibiendo bendiciones de parte de Dios, no reconocemos. Nosotros tenemos que ser aquellas personas equilibradas, y el Espíritu Santo hace en nosotros esa obra. Por eso pues tenemos que buscar la presencia de Dios cada día, ¿no? No expresaron su gratitud por las bendiciones que recibían ellos, ¿no? Más por su resentimiento y rebeldía se lanzan a la perdición. Esto es una verdad en el mundo, y esto ya lo relaciono con lo que pasa con aquellas personas que sienten o se ven frente a esos obstáculos, a las barreras que presenta el mundo. Se les presentó una barrera, camino a alcanzar esa meta, se desaniman, se impacientan, generan problemas con todos, no toman con calma las cosas. Y ahí viene pues Satanás a actuar en ellos, y terminan incluso ofendiendo a Dios, terminan apartados de Él. Esto puede suceder en los mismos cristianos. Estamos hablando para el pueblo de Dios, aunque lo vamos a aplicar también para aquellas personas que no conocen al Señor. Pero en muchas ocasiones hemos visto cristianos que han llegado a toparse con algunos obstáculos en el caminar hacia una promesa, se desaniman y terminan renegando no solamente con la familia, sino también contra Dios. Y esto es lo que sucedió aquí. Por eso ustedes, cuando les vean a su esposa, a su esposo, a sus hijos enojados, dígale: tranquilízate, respira fuerte, porque caso contrario la serpiente te va a morder. Y me voy a referir, hermanos, que van a ser presa fácil de Satanás para caer en sus conquistas. Pues este pueblo de Dios, el pueblo de Israel, renegó contra Dios. Y aquí pues, a causa de esta rebeldía, Dios les envía un juicio. ¿Cuál fue el juicio? Las serpientes mordiéndoles y provocándoles muerte. ¿Saben qué? El pueblo de Israel transitó, les decía, aproximadamente 38 años hasta llegar a ese lugar donde estamos en el relato. Pero hasta ahí no habían sido atacados por las serpientes. ¿Creen ustedes que en ese momento salieron las serpientes? Aunque parece que el texto me dice eso, pero no, hermanos. Porque si vamos a ver en un texto más atrás, que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, ustedes van a darse cuenta que las serpientes ya existían en el desierto. Van a ver pues ahora en esos reportajes que sacan en National Geographic, ustedes van a ver ahí que las serpientes habitan en esos lugares. Pero ¿por qué no les atacaban en aquellos días?
porque Dios les estaba protegiendo, hermanos. Y ante la rebeldía de estos, pues Dios dice, pues aquí van a ser atacados por las serpientes, y entonces empiezan a causar un malestar a todo este pueblo, esas serpientes. Es así, hermanos, mientras nosotros vivamos obedeciéndole a Dios, mientras vivamos en la gracia de Él, Dios nos va a proteger de la serpiente que en estos tiempos anda queriendo morderles, y anda mordiendo a mucha gente, provocándole muerte, provocándole destrucción, dolor y llanto, hermanos. Entonces, entendamos que Dios es aquel que le estaba protegiendo, pero aquí, como se rebeló el pueblo, ¿qué pasó? Ahora pues quedaron a merced de esas serpientes. Las serpientes existían allá, pero en ese momento empiezan a atacar al pueblo. No abramos puertas, hermanos, para que Satanás venga a atacarnos. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero en el momento que nosotros nos dejamos dominar por aquellas impaciencias, por aquellas tentaciones del desierto, por aquellas cosas que el mundo nos presenta, abrimos puertas para que el mismo Satanás venga a destruirnos. Yo he tomado un texto en Eclesiastés. Es un libro de sabiduría, Eclesiastés, ¿no? El capítulo 10, el versículo 8. Vamos a ver lo que dice este texto. Dice: el que hiciere hoyo, caerá en él. Y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Esta es una imagen, es una figura aquí. Y les explico este texto. ¿Por qué lo pone el siervo Salomón en este caso? Este texto, ¿por qué nos deja esta enseñanza? En aquellos días, las ciudades eran amuralladas. ¿Con qué finalidad amurallaban las ciudades? Levantaban muros. Con la finalidad de que no pasen los enemigos. Pero ¿qué hubiera pasado si alguien del mismo pueblo, por no darse la vuelta, tal vez no llegar a la puerta de salida, hacía un agujero en otro lugar de la muralla, del muro? ¿Qué hubiera pasado? Ese lugar quedaba con un orificio y puerta abierta para que el enemigo entre. Este texto es hermoso, hermanos. Poniendo en comparación o aplicándole a nuestras vidas, nosotros podemos decir, hermanos, Dios ha puesto el Espíritu de Dios, y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Satanás no va a poder entrar a nuestras vidas, no va a poder tocarnos. Pero aquellas personas que abren puertas ellos mismos, lanzándose a la tentación, buscando el pecado, ¿cómo Dios va a estar ahí protegiéndoles todavía? Pues le va a entregar al mismo enemigo. Y ahí es cuando la serpiente, que se denomina diablo y Satanás, va a ser presa fácil de esa persona. Va a ser pues ahí una gran carnada para Satanás. Por eso, hermanos, nosotros mantengamos siempre la llenura del Espíritu Santo para que esa protección divina permanezca siempre y no abran puertas para que Satanás venga a destruirles. ¿Por qué el mundo está como está? Les decía en esta pequeña introducción que les hacía, ¿cómo vemos nosotros el mundo cuando vamos a ver los noticieros en los diferentes medios de comunicación? ¿Cómo vemos? Los femicidios cada día aumentándose. Aquellos que se juraron amor eterno, ¿cómo? ¿En qué condiciones están? Ahora no solamente están en separaciones, divorcios, están ahora matándose entre ellos. ¿Cómo están aquellos jóvenes? Que estos jovencitos a la edad de 18, 20 años deberían estar estudiando. ¿Dónde están ellos? ¿En las cárceles? ¿En las pandillas? ¿Metidos en centros de rehabilitación? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron a esa condición? Ahí podemos ver nosotros espiritualmente que la serpiente les ha mordido. Y así como ese pueblo de Israel estaría enfrentando ahí la muerte de todos sus seres queridos, llorando, dolidos por la pérdida de ellos, asimismo las familias en estos tiempos llora, se angustia, se desespera, porque estas familias están siendo atacadas por esa serpiente que quiere destruirles. Jesús, ¿qué le dijo?
En Juan 10:10, ¿qué nos dijo? Dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. No abramos puertas, hermanos, al pecado. Cerremos siempre ese vallado para que siempre Dios esté protegiendo nuestras vidas y no llevemos a muerte a nuestra familia, a desesperación a toda nuestra familia, y nosotros mismos no caminemos hacia ese dolor y a la condenación eterna. Entonces estamos aquí en la primera parte viendo la razón y aprendiendo de lo que ellos hicieron para no cometer esos mismos errores. Está claro entonces esta primera enseñanza. Hemos visto aquí la razón del problema. El juicio de Dios llegó por impacientarse, por no someterse a la voluntad de Dios. Pero aquí vemos un acto relevante en este pueblo de Israel. ¿Qué es lo que podemos rescatar de ellos? De esta historia, de este episodio. El arrepentimiento. Y por eso vemos en esta segunda parte, hermanos, el arrepentimiento del pueblo. Esto es importante, que todos los que han caído en las garras de Satanás, han permitido que sus vidas sean destruidas, reaccionen por fin y digan: pues necesito de ayuda, y busquen a Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Veamos en el versículo 7 que nos dice. Versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Primeramente, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Un reconocimiento de su actitud. Hemos pecado. Y esto va a ser positivo para el pueblo de Israel. Pero vemos este mundo, en estos actuales tiempos, hermanos, en estos tiempos, que están deleitándose en el pecado, están sufriendo dolores, están sufriendo muerte, y ni aun así reconocen su mal. Piensan que lo que están haciendo es correcto. Y aquí es donde ellos van a llevarse el mayor problema. No van a poder corregir la situación que están enfrentando. Vemos entonces la primera parte del versículo, que ellos reconocen. Y otra enseñanza más que podemos ver ahí, siguiendo con el versículo 7, dice que hay una petición al siervo. Dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ruega a Dios. ¿A quién acudieron? Acudieron al siervo, a Moisés. Moisés es un tipo del Señor Jesucristo. Y aquí lo vamos a aplicar en la otra enseñanza. ¿Cómo podemos verlo esto nosotros en estos días? Para seguir preservándonos de ese ataque de esa serpiente feroz que está suelta en el mundo. ¿Qué dijeron el pueblo de Israel? ¿Qué le dijo a Moisés? Ruega a Dios. Intercede delante de Dios para que quite estas serpientes que nos están matando. Entonces, algo que debemos hacer nosotros es arrepentirnos, reconocer nuestro pecado. Es necesario reconocer nuestro pecado y confesarlo para que Dios nos perdone y la situación se revierta, hermanos. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Confesó su pecado, pidió ayuda, reconoció lo que hicieron en contra de Dios. Nosotros también debemos hacer eso si queremos salir de la angustia, de la aflicción, del dolor y preservar nuestras vidas. Un llamado para todo ese pueblo que no le conoce a Dios, que no ha entregado sus vidas. Están viviendo en aflicción, en dolor, en angustia, están enfrentando incluso hasta la misma muerte. Pues tienen que arrepentirse para que esta situación pueda revertirse. Y vemos aquí un texto, quiero que me acompañen al libro de los Salmos, el capítulo 32, versículos del 3 hasta el 5, vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Así se dan cuenta, y aquí está hablando de ocultar un pecado. Ese pecado oculto, ¿qué le produjo a este varón?
dolor, hay incluso enfermedad, angustia, enfermedad física, dolencia emocional, todo eso pueden experimentar. Versículo siguiente, versículo 4, dice la palabra: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, e incluso vino juicio de Dios por estar ocultando su pecado. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Y esto es verdad, hermanos. Cuando la persona anda en pecado, en contra de la voluntad de Dios, está ocultando ciertos pecados, cada día va a tener mayor crisis. Ese verdor está haciendo referencia a toda la bendición, pero ese verano, a esos tiempos de escasez, hermanos. Esto es lo que enfrentan las familias cuando permiten que Satanás destruya sus vidas y no quieren arrepentirse, no reconocen su pecado. Versículo 5, dice la palabra: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí descubrimos ese corazón tan grande de Dios, el amor perfecto de Él. ¿Qué hizo con este siervo? Cuando él confesó su pecado, ¿qué hizo? Dios le perdonó. Y aquí pueden ver o anotar una cita adicional de primera de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Que Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente perdonarnos, sino dejarnos limpios, limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso Dios, qué Dios tan grande y amoroso que tenemos, hermanos. ¿Cómo no entonces llegar a pedirle perdón si en algún momento le ofendí a Él? Él no va a estar regañándote. Él, como buen padre, va a perdonar esa transgresión y va a revertir la situación que esté pasando, aunque en muchas ocasiones tendrán que enfrentar las consecuencias de su pecado, ¿no? Otro texto que tenemos aquí es Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos. Esa palabra es importante. Dejar las cosas que hicimos en el pasado y ahora hacer lo que Dios nos pide, convertirse, ¿no? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué nos quiere decir con esta última parte, este versículo? Que aquellas personas que no se arrepienten, aquellas personas que no han entregado sus vidas a Cristo y viven todavía practicando todo acto de maldad, no van a encontrar paz, hermanos. Podrán tener recursos, podrán tener mucho dinero, tendrán sus casas, sus edificios, tendrán sus carros, hermanos, pero no van a tener ese refrigerio, ese reposo, esa paz. Por eso en muchas ocasiones vemos a esas personas adineradas con 2, 3, hasta 4 compromisos. Vemos a esos jóvenes de personas adineradas envueltos en los vicios de la droga y del alcohol. Y esa familia vive en total desesperación. Nunca tienen ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de paz. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la palabra aquí? Dios nos dice pues que nos arrepintamos y nos convirtamos. Significa dejar esos caminos de transgresión y hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Pidió que Dios le perdone, pidió que intercedan por él. Y ante esto, ¿cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue la provisión de Dios para preservar de muerte. ¿Cuál fue esa provisión de Dios para el pueblo de Israel, aplicándolo en primera instancia a ellos? ¿Qué hizo Dios ante el clamor del siervo Moisés? Los versículos 8 y 9. Versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés:
hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente. Y ahí podemos detenernos un momento, ¿no? Ya vemos aquí la provisión de Dios. ¿Cuál fue la provisión? Hacer esta imagen, este símbolo, para que todo aquel que sea mordido por esa serpiente mirara a ese lugar, a esta serpiente de bronce, y fuera libre de muerte. Importante, hermanos, entonces, que nosotros entendamos cuál fue el antídoto. Allá fue el antídoto para esa mordedura de la serpiente. Esta figura que le mandó a hacer a Moisés, la serpiente de bronce elevada en una asta. Ahora, en nuestros días, apliquémoslo esto. Sabemos que esta serpiente venía a ser ahora un símbolo de lo que Jesús venía a hacer. Por eso lo digo, pues la serpiente de bronce, levantada en el desierto, era un tipo del Señor Jesucristo, una tipología, ¿no?, del Señor Jesucristo, que vendría a aliviar del tormento, el tormento nuestro, y librarnos de la muerte eterna. Y yo también puedo decir de ciertas situaciones de muerte física, porque hay muchas personas que por estar dadas al pecado, por estar infringiendo la ley de Dios, ellos acortan su vida y a temprana edad mueren. Muchos jóvenes mueren por problemas hepáticos. ¿Por qué? Porque fueron aquellas personas que consumieron alcohol desde muy temprana edad. Otros mueren porque borrachitos estuvieron conduciendo. No están en la gracia de Dios. Y estas personas acortan sus días. ¿Qué nos dice aquí entonces? ¿Qué queremos enseñarle con esta frase? Que la serpiente de bronce levantada allá en el desierto era un tipo, una figura, un símbolo del Señor Jesucristo que vendría a aliviar el tormento de muchos y la muerte eterna de muchas personas que están caminando hacia allá. Nosotros tenemos esa bendición, todos los que estamos en Cristo Jesús. Hoy nosotros hemos sido libres de esa muerte eterna y también somos libres de sufrir aquellos tormentos a causa del pecado. Familias en Cristo, hermanos, nos hemos apartado de ese vicio del alcohol. No creo que una familia cristiana esté consumiendo droga. Son personas que mantienen su matrimonio a pesar de las difíciles situaciones que se presenten dentro de ello. ¿Y cómo tenemos a esas familias? Unidas, ejemplares, siendo esa luz para el mundo. Esa es la forma de cómo nosotros tenemos que dar el testimonio de que Cristo ha cambiado nuestras vidas, hermanos. Es el Señor aquel que ha hecho esa obra. Esa serpiente que quería destruir a mi familia ya no tiene cabida en mi lugar. Esa serpiente ya no puede tocar mi vida. ¿Por qué? Porque tengo el mejor antídoto en mi vida, hermanos. ¿Cuál es ese antídoto? El Señor Jesucristo, Él morando en mí. Entonces, nosotros tenemos ese mejor antídoto, y eso es lo que dice en el Evangelio de Juan. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el contexto de este texto que hemos dado lectura? ¿Con quién está conversando el Señor Jesucristo? Está conversando con un religioso, está conversando con Nicodemo. Y según pues esta persona era un maestro, era una persona que enseñaba y que conocía pues a Dios, pero no sabía cómo heredar la vida eterna. Y entonces llega al Señor Jesucristo a preguntarle cómo, qué debo hacer. ¿Y qué le dijo el Señor? Tienes que nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. El agua pues representa
el Espíritu Santo que iba a venir, y nosotros lo tenemos, el Espíritu Santo, hermanos. El agua es una representación de la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestras vidas ha hecho esa transformación extrema en nosotros. Y por eso ya no nos dejamos ahora de convencer de ese mundo ligado, plagado a Satanás. Ahora nosotros le adoramos a Él. Y entonces pues le da esta palabra y les dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muere eternamente, mas tenga vida, mas reciba la promesa. ¿Qué tenían que hacer el pueblo de Israel cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Poner su mirada hacia ella. Ahora pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, poner la mirada hacia Jesús. Pero esto no significa de pronto que lo hagamos literalmente, hermanos. No significa de pronto pues ahora que sí, Jesús allá en el desierto, Moisés levantó la serpiente de bronce. Ahora pues yo sé que Jesús murió en la cruz y tengo que tener levantada la cruz y con la figura del Señor Jesucristo. No, hermanos, porque Dios nos enseña a adorarle en espíritu y en verdad, a creer en Él. Y el concepto de fe es creer en lo que yo no veo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Palabras de quién son ellas? Del mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios no permite que hagamos una imagen? Porque el hombre tiende a adorar y a entregar su corazón a la estatua, a la imagen, pensando que Él, esa imagen es la que tiene el poder. Y este fue el problema con la misma serpiente de bronce, hermanos. Saben que muchos años después dice que la gente de aquellos días empezó a ofrecer sacrificios, a ofrecer, quemaron incienso. Dice, más bien vayámonos al texto para que puedan ratificar esto. Busquen ustedes en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Lo vamos a ver en el capítulo 18. Y nos ubicamos en el versículo 4. Dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. El pueblo de Israel en esos tiempos se corrompió, adorando a todo ídolo de aquellos días, de aquellas naciones paganas, ¿no? Este rey Ezequías, ¿qué hizo? Quitó todo aquellas imágenes, dice, hizo pedazos. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Sí se dan cuenta? Si nosotros hiciéramos eso en estos días, ¿cómo nos cayeran todos, no? Pensando que somos aquellas personas que no tenemos fe. Pero ¿qué hizo el rey Ezequías de aquellos días? Un rey que gobernó correctamente, que estuvo en gracia delante de Dios, gobernó 29 años, relata la palabra. Esta persona hace sacar de ese lugar y quiebra, dice, ¿no? Versículo 4 estamos. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Cuál fue la razón? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Esto se convirtió en una imagen idolátrica. Ellos estaban idolatrando la imagen. Por eso, hermanos, nosotros estamos aquí para adorarlo a nuestro Señor, así como nos ordenó, por fe, creyendo en lo que no vemos, en espíritu y en verdad. Esa es la forma de cómo el verdadero pueblo de Dios debe adorar, hermanos. Porque caso contrario, el corazón del hombre, ¿qué es lo que pasa? Se inclina a idolatrar cierta imagen, cierta figura. Pasó con el pueblo de Israel. Entonces, vemos aquí cómo Dios nos dio esa provisión para que nosotros ahora seamos libres y podamos nosotros estar protegidos con ese antídoto. La serpiente que se llama diablo y Satanás no puede tocar nuestras vidas, hermanos, si nosotros estamos revestidos
del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo y Cristo morando en mí. Entonces, aquí Jesús es aquel que intercede por nosotros, así como lo hizo Moisés por el pueblo de Israel. Hasta hoy, Jesús está intercediendo. Entiendan, hermanos, que nosotros no tenemos un Cristo muerto. Cristo resucitó y vive entre nosotros, está sentado a la diestra de Dios y Él es el único que intercede por todos sus hijos, por todos aquellos que buscan su rostro. Entendamos esta verdad y tenemos aquí al gran protector nuestro. Por eso no debemos temer nosotros aquellos ataques del enemigo. Es Dios protegiendo nuestras vidas. Siempre debemos acercarnos a Él para continuar preservando nuestras vidas. ¿Qué hizo el pueblo de Israel ante este problema, ante las mordeduras de las serpientes y la constante muerte de todo ese pueblo? Ellos se acercaron a Moisés a pedirle que interceda. Pero ¿cuál fue la petición? Sí se han detenido a analizar cuál fue la petición en el versículo 7, ¿pueden verlo? La petición del pueblo de Israel es algo inadecuada, que Dios no le concede la petición como ellos quieren. Dice, quita, manda a que quiten las serpientes de este lugar. ¿Lo hizo Dios? No lo hizo. Y aquí representemos esta serpiente que se llama Diablo y Satanás de aquellos días, para estos tiempos. Dios nunca va a quitar a Satanás de nuestro lado, porque Él está, dice, gobernando las regiones celestes. Está entre el pueblo, sí, está entre el pueblo. Y por eso es algo inadecuado pedir que Dios venga y quite a Satanás, ¿no? Ha dejado a Satanás en el mundo. Está ahí. Lo que sí nos ha dado es el antídoto para que Satanás no nos toque, para que no nos muerda. Por eso no sería adecuado también unos a hacerse tal vez de ahí el poderoso y decir ato a Satanás. Excelente fuera si yo pudiera atar a Satanás, hermanos, me fuera por todo el mundo y le dejara atado en cada lugar para que no les haga daño a la nación. Pero no podemos hacer eso, hermanos. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Lo hermoso es que Dios en nosotros ha puesto el Espíritu Santo. Él mismo está, el Señor Jesucristo, morando en nosotros, y es el antídoto para que, a pesar de que Satanás esté alrededor nuestro, no afecte nuestras vidas. Es así como nosotros vamos a ser preservados. Es un llamado a toda la gente que desecha a Dios, que está apartándose de sus mandamientos, que ellos también se sometan a su voluntad. Quieren ellos tener esos tiempos de refrigerio, de gozo, de paz, revertir esta situación que está pasando de destrucción de familias, de femicidios, de asesinatos, de drogadicción, de alcoholismo, prostitución, homosexualidad, toda clase de perversidad, hermanos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Rendirse delante de Dios. De esa forma van a ser preservados de esa serpiente que está atacando al mundo. Y es el antídoto que estará en sus vidas, así como lo está en nosotros, preservándolo de todo ese mal, y podemos tener nosotros esos tiempos de reposo. Y lo hermoso es que nos estamos proyectando hacia esa tierra prometida, la salvación eterna, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo este siervo Moisés intercedió. No fue quitado a las serpientes, pero sí le envió el antídoto. Ahora nosotros tenemos a Jesús intercediendo por todas aquellas cosas que le pidamos. Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra del Señor: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es aquel que intercede por nosotros? ¿Es Pedro? ¿Es Pablo? ¿Santiago? No. ¿Quién es el que está en los cielos intercediendo por nosotros?
ahí ustedes entienden por qué nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro intercesor. Si yo dijera, pues, Pablo es mi intercesor, tendría que orar en el nombre de Pablo. Pero aquí el cristianismo enseñado tal como el Señor Jesucristo nos enseñó, hermanos, debe ser la oración en el nombre de Jesús, porque Él es el único que puede interceder por todos. Otro texto referente a esto mismo, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Jesús presentado aquí como ese gran sacerdote, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el único sacerdote. Y le está dando esta característica al Señor Jesucristo, no a más. Y por eso, pues, nosotros entendemos que aquí el Señor está intercediendo como ese gran sacerdote, como lo hacían los sacerdotes levitas. Ahora nosotros directamente podemos llegar a Él para que Él interceda por nosotros. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al Señor Jesucristo, ¿no? Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién vive? Cristo. Él es aquel que intercede por nosotros, hermanos. Tengamos esa fiel confianza entonces que cuando tenemos un problema, Satanás está atacándonos, debemos nosotros ir a Él para que Él nos defienda, para que Él interceda por nosotros. Y es así como vamos a ser preservados de todo ese mal. Ahora, Dios ordenó a Moisés levantar la serpiente en una asta para que todo el pueblo le pueda ver. Así debemos nosotros también levantar el nombre del Señor Jesucristo para que todos los que están siendo mordidos por las serpientes en estos tiempos, me refiero al diablo, a Satanás, que pongan su mirada en Él. Hermanos, aquí en esta iglesia, en el mundo entero, tienen que levantarse muchos Moisés y levantar esa serpiente de bronce, así como levantó la serpiente de bronce en el desierto, asimismo levantar el nombre del Señor Jesucristo, dar a conocer al mundo entero que Jesús es el único que puede interceder, es el único que puede ayudarnos a prevenir de esas mordeduras. Es el antídoto específico para que nosotros no caigamos en esa muerte que nos produce el enemigo. Por eso, en esta mañana queremos hacer un llamado a todas aquellas personas que no le conocen al Señor. Estamos tal vez angustiados, afligidos, los hogares están destruidos, hijos en la droga, en el alcohol, están a punto del suicidio. Es un llamado para todos ustedes que nos ven a través del internet, que entreguen sus vidas a Cristo, que se acerquen a Él, porque Él es el único que puede preservarles la vida, les puede preservar de la destrucción que puede llegar a dejarles o a causarles Satanás, de manera que ustedes puedan alcanzar esa paz de esos tiempos de refrigerios. Queremos recibir a Cristo en esta mañana. Solamente digamos: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y hazme esa nueva criatura. Yo quiero vivir siempre para ti. Y con la iglesia nosotros en esta mañana vamos a levantarnos, a ponernos sobre nuestros pies.